Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de procesos de medición. La medición es una parte fundamental de todo proceso industrial, de toda obra de ingeniería, ¿sí? De todo objeto de la ingeniería y de todo hecho de la ingeniería. La medición es una parte fundamental, ¿sí? Porque a través de la medición de los productos, de la medición de los distintos procesos industriales y de los elementos que contienen una obra, podemos asegurar la calidad de la misma, tanto en su fase final como en las etapas intermedias del proceso productivo, para poder solucionar las fallas antes de que el producto esté terminado y ya no pueda ser reparado. De ahí que necesitamos procesos previos de medición en toda la línea de producción. Las mediciones son necesarias también para mantenimiento de equipos. Por ejemplo, ¿sí? Una forma de determinar el desgaste en un molino para producir electricidad a través de la energía eólica es medir las vibraciones del eje. Si yo mido las vibraciones del eje, voy a saber el desgaste a que está sujeto ese elemento y puedo hacer una parada técnica en algún momento para hacer el cambio de los rodamientos que sean necesarios para que no tener una falla catastrófica en un momento en que eso está funcionando en hora pico, por ejemplo. Necesitamos medir para caracterizar elementos que vamos a utilizar en un diseño. Necesitamos medir para controlar procesos industriales. Por ejemplo, en un horno de reflujo para soldar motherboard de computadora, nosotros necesitamos medir la temperatura en distintas partes del horno para que el proceso de soldadura de los componentes sea óptimo. Si esas temperaturas no están adecuadamente ajustadas, midiéndolas y controlándolas, el resultado va a ser una mala calidad de soldadura y un montón de motherboard defectuosos. De ahí que la adecuada medición es una parte fundamental de los distintos procesos de ingeniería. Ahora, ¿qué significa esta palabra medir? Medir es simplemente comparar una magnitud con otra de igual especie tomada como unidad. Tengo siempre un proceso de comparación. Yo tengo un elemento a medir, no sé, la mesa a la cual están sentados, el largo de esa mesa, ¿sí? Quiero medirlo. Voy a tener un patrón de comparación. ¿Qué va a ser ese patrón de comparación? La unidad de longitud, el metro, ¿sí? Y voy a tener un instrumento que me va a permitir hacer aquella comparación, ¿sí? La regla o la cinta métrica es un elemento que me va a servir para comparar ese patrón universal que es la unidad llamada metro con la medida que estoy, con la longitud del elemento que estoy midiendo. El resultado de esa comparación entre el elemento a medir y el patrón va a ser la medida que haya tomado. Pero veamos un poquitito de terminología, porque en esa definición había dos palabras claves. Dije que medir es comparar una magnitud con otra de igual especie tomada como unidad. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es toda propiedad física que puede medirse. Por ejemplo, la temperatura de un baño electrolítico, ¿sí? el peso de un producto que se está comprando, ¿sí? El voltaje de la energía eléctrica que tengo en el enchufe, la corriente eléctrica que pasa por un cable, la fuerza de un balancín que está fabricando una pieza metálica. Son todas magnitudes que pueden medirse, propiedades físicas que se miden. Y el otro término, unidad. La unidad es la cantidad que se toma como término de comparación. O sea, lo que yo determino que es mi comparación para saber cuán grande o cuán pequeña es la magnitud que voy a medir. ¿Sí? Por ejemplo, para la temperatura utilizamos el grado centígrado o más adelante veremos también el Kelvin. Para la masa utilizamos el kilogramo, para la longitud usamos el metro, ¿sí? Para la presión utilizamos el pascal, distintas unidades que son mi término de comparación, ¿sí? Para poder determinar la mayor o menor cantidad que tiene esa magnitud. Y dijimos que para hacer una medida, para tomar una medición, necesito un instrumento de medida, ¿sí?
¿Y qué es un instrumento de medida? ¿Sí? Básicamente es todo dispositivo empleado para determinar el valor de una cantidad de una variable. Y fíjense qué importante que es esto, que hasta la ley argentina, la ley 19.511, lo tiene que definir como parte de la ley. ¿Sí? Fíjense que dice, todo aparato, medio o elemento que sirve para contar o determinar valores de cualquier magnitud. ¿Y por qué la ley se preocupa por los instrumentos de medición? Porque las mediciones generan transacciones comerciales. ¿Sí? Cuando yo vendo una tonelada de soja al exterior, tengo que vender una tonelada de soja. No puedo vender ni menos ni más porque hay un término de pago que me dice que me van a pagar tanto por tonelada. O cuando yo voy a comprar al almacén algo tan simple como comprar un kilo de yerba, yo tengo que asegurarme de que eso que está ahí adentro esté certificado que tenga efectivamente un kilo, pues yo estoy pagando un kilo. No estoy pagando ni 900 gramos ni 1100 gramos, estoy pagando 1000 gramos, un kilo. De ahí que es importante, y la ley tiene que definir bien lo que es un instrumento de medición, porque las mediciones tienen o pueden tener en determinadas circunstancias implicancias legales. Cuando mido, yo tengo dos tipos de medición. Algunas son mediciones directas. ¿Qué es esto? Cuando yo medí la mesa, medí de manera directa, tomé la cinta métrica o tomé la regla y directamente pude estar viendo sobre la cinta métrica el valor de la medición. ¿Sí? De la misma manera que si yo coloco un voltímetro en el enchufe, voy a poder medir directamente los voltios, los 220 voltios que debería de haber en el enchufe. Pero también tenemos mediciones indirectas. ¿Sí? Una medición indirecta, en realidad, yo no tengo el instrumento específico, si es que existiera, para tomar esa medición, sino que tomo otro tipo de medición y a través de alguna relación, de alguna fórmula de la física, puedo combinarlas para obtener el valor de la magnitud que quería medir. Ahí el ejemplo que está en el slide habla de medición de resistencia con el método del voltímetro y amperímetro, que es utilizado en electricidad y en electrónica, donde a través de dos mediciones combinadas a través de una ley física que se llama la ley de Ohm, yo puedo obtener una resistencia, el valor de una resistencia eléctrica midiendo el voltaje que está soportando y la corriente que circula a través de ella. Pero eso lo veremos ya casi al final de la materia, ¿sí? Cuando veamos los temas relacionados con electricidad. Pero vamos ahora a otro ejemplito de una medida indirecta para que se entienda un poco más. ¿Sí? Supónganse que estoy viajando en un micro por una ruta. ¿Sí? Veo que el micro va muy rápido y quiero saber la velocidad a la que está viajando el micro. ¿Sí? No tengo, por supuesto, un velocímetro, no quiero irme hasta donde está el conductor, pero quiero saber la velocidad. Y lo único que tengo es mi celular. ¿Cómo haría yo solamente con mi celular y partiendo del hecho de que no tengo internet en el medio de la ruta, ¿sí? No tengo datos para usar el GPS, lo único que tengo es mi celular sin datos para poder medir la velocidad? ¿Se les ocurre alguna manera? Bueno, yo se las cuento. Por ejemplo, ¿sí? Al costado de la ruta siempre van a encontrar los mojones, ¿sí? Que indican el kilometraje de la ruta. Lo que pueden ver aquí, ¿verdad? Al costado de toda ruta nacional van a encontrar estos cartelitos, uno cada kilómetro, que me marcan el kilometraje de la ruta. Entonces, si yo utilizo el cronómetro de mi celular, yo puedo medir el tiempo que tarda el micro en ir desde un mojón al siguiente, desde un hito al siguiente, sabiendo que esa distancia, vialidad la mido hoy, es 1 metro. O si quiero, en lugar de medir entre dos hitos sucesivos, mido entre 3 o 4 para tener más kilómetros y poder promediar mejor. Y con el cronómetro mido el tiempo. Y luego utilizo la típica formulita para calcular velocidad de la física, ¿sí? De la cinemática. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia, ¿cómo la calculé? Leyendo los carteles de la ruta, leyendo los hitos, sé cuántos kilómetros recorrió el micro y el tiempo lo tomé con el cronómetro de mi celular. Y de esa manera, indirectamente, pude calcular
la velocidad de un móvil habiendo medido otra magnitud diferente que es el tiempo y otra magnitud diferente que es la distancia. Combinando esas dos puedo obtener una medición indirecta de la velocidad. ¿Cómo es un proceso de medición? ¿Cómo se hace una medición? Primero tengo que tener un objeto a medir, ¿sí? La pieza, el ente, ¿sí? El hecho de la ingeniería o el objeto de la ingeniería que quiero medir. Tengo que tener un instrumento para medirlo. En particular, este instrumento que ven aquí se llama calibre o se llama vernier, ¿sí? O pie de rey. Más adelante en la materia vamos a usar estos instrumentos. Por ahora simplemente se los muestro ahí como ejemplo de un instrumento de medición que vamos a usar en algún momento. Entonces tengo un objeto a medir y tengo un instrumento de medición. ¿Y qué otra cosa necesito? ¿Quién mide? ¿Sí? Un operador que va a tomar la medición. Una vez que tengo lo que tengo que medir, el instrumento que voy a utilizar para medir y quién lo va a usar y va a hacer la medición, evidentemente voy a poder llegar a tomar esa medición. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esa medición? Yo tengo que tener en cuenta que ningún instrumento de medición es perfecto y ningún operador es infalible, ¿sí? El instrumento perfecto no existe, el operador perfecto no existe. Ambos son susceptibles de tener, de no medir adecuadamente, ¿sí? Entonces, siempre que hagamos una medición de cualquier clase, esa medición tendrá algún grado de error. Nunca va a ser perfecta, porque la perfección en la ingeniería no existe. Nos vamos a aproximar en toda la medida de lo posible y lo económicamente viable a la perfección, pero nunca lo vamos a alcanzar. O sea, la perfección es un objetivo a buscar, pero es un camino más que un resultado. Siempre tenemos que tratar de llegar a minimizar los errores, pero nunca vamos a hacer los errores cero, jamás. Entonces, toda cantidad que yo mida dentro de la ingeniería va a tener alguna forma de error. ¿Por qué? Porque los instrumentos no son perfectos y el instrumento va a tener alguna clase de error. Por el entorno donde se realizó la medición. Un instrumento es altamente probable que esté certificado y su especificación está escrita o está determinada o está medida a 300 grados Kelvin, 27 grados centígrados. Más adelante vamos a ver qué es el Kelvin, ¿sí? Y yo estoy trabajando en la base Marambio con 40 grados bajo cero. Es probable que en un entorno de baja temperatura o de alta temperatura, ¿sí? En ese entorno el instrumento mida diferente, porque fue calibrado a una temperatura estándar que son 27 grados centígrados. O puede ser que tenga errores por errores del operador, porque el operador posiciona mal el instrumento, porque el operador lee mal la escala, porque el operador tiene algún vicio de redondeo, que hace que la medición tenga de una manera o de otra alguna clase de error. ¿Y cómo defino este error en una medición? La definición es casi tonta, pero tiene mucho sentido, ¿sí? El error en una medición es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El error en una medición es la diferencia entre lo que medí y lo que realmente medía la pieza. Diferencia entre valor medido y valor verdadero. Tengan en cuenta que si yo digo diferencia, estoy hablando de una resta matemática. Veámoslo. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense, de vuelta insisto con la mesa. Mido el largo de una mesa con una cinta métrica. Con la cinta métrica mido y veo que el valor medido es de 2,3 metros. Yo sé, porque alguien me lo dijo, porque está escrito en algún lado, que el valor verdadero es de 2,1 metros. Entonces, ¿cómo voy a calcular el error? Perdón. El error, dijimos que es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Por ende, es la diferencia, signo menos,
entre el valor medido y el valor verdadero. Entonces el error va a ser valor medido 2,3 metros menos valor verdadero 2,1 metros. El error en esta medición va a ser de 0,2 metros. Y fíjense que siempre que coloco una cifra, una cantidad, coloco una unidad. Los ingenieros no usamos números abstractos, salvo que sea un coeficiente de corrección o un porcentaje, pero siempre una cantidad está ligada a una unidad. El resultado no es 0,2, el resultado es 0,2 metros. Pero yo estoy hablando del valor verdadero, ¿sí? Pero resulta que dije que todas las mediciones tienen error. Entonces, si todas las mediciones tienen error, ¿cómo determino el valor verdadero? ¿Sí? ¿Con qué lo mido? Si todo instrumento provoca un error, si todo operador es susceptible de cometer errores, entonces este valor verdadero que incluí en la definición de error, ¿cómo lo determino? Y en realidad no lo puedo determinar, ¿sí? El valor verdadero es un concepto teórico, es un valor utópico. No es alcanzable porque nunca voy a tener un instrumento para medirlo que tenga error cero. Y entonces, ¿dónde está la triquiñuela? ¿Cómo hago? Lo que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de medir una vez, voy a medir múltiples veces. Voy a tomar de la misma magnitud, en las mismas circunstancias y en las mismas condiciones, voy a medir 10 veces, 15 veces, 20 veces las que hagan falta y calculo el promedio, ¿sí? Como algunos errores van a estar hacia arriba, otros va a estar hacia abajo, se supone que si tomo muchas mediciones y calculo el promedio, a ese promedio lo voy a considerar el valor más probable. Entonces, en mis cálculos de error, voy a tomar ese promedio de las mediciones como el valor más probable y, digamos, mi aproximación al valor verdadero. Bien, los errores se pueden clasificar de distintas maneras. Vamos a las más básicas, ¿sí? Tenemos unos errores que son los errores sistemáticos, ¿sí? Que se producen siempre en la misma cantidad en todas las mediciones. Son siempre iguales. Pueden ser por un defecto del instrumento. Imagínense que tengo un instrumento de aguja que tiene la aguja torcida, ¿sí? O como una alumna me daba el ejemplo esta mañana, un reloj que está adelantado 5 minutos. Siempre me va a dar el mismo error, un error sistemático, un error de calibración del reloj. En ese caso que va a ser 5 minutos constante. ¿Eh? Puede ser en una particularidad del operador o del proceso de medición. Pero es un error constante que se produce en todas las mediciones por igual. Ese es el error sistemático, que depende del sistema de medida que estamos utilizando y de todos los elementos puestos en juego. Pero también tengo otro error que es absolutamente inevitable, que es el error aleatorio o al azar. Se produce por eventos únicos que no se pueden controlar durante el proceso de medición. Y entonces, como no se pueden controlar, son absolutamente al azar. La forma en que el operario colocó el calibre con respecto a la pieza, si lo colocó torcido hacia un lado, torcido hacia el otro, me generó un error. Y la segunda vez que midió lo colocó derecho y el error lo cometió menos, o lo colocó de otra manera. Siempre hay un montón de cuestiones que son incontrolables y que me generan errores al azar. ¿Cómo se relacionan estos errores? Observen este gráfico. Par de coordenadas cartesianas. En el eje X coloco el número de mediciones. La medición número 1, la número 2, la número 7, la número 10. Medí 10 veces esta pieza. En el eje vertical, en el eje de las ordenadas, en el eje Y de las ecuaciones, coloco el valor que medí. Esta raya horizontal acá es mi querido valor verdadero, valor más probable o valor conocido. Estos circulitos son los valores que medí. Medí en la medición 1 el valor que medí es este, en la medición 2 el valor que medí es este,
en la medición 7 el valor que medí es este, en la medición 10 el valor que medí es este, en la 9 es este. ¿Mm? Fíjense que los valores medidos no son siempre los mismos, van variando, pero van variando alrededor de esta línea punteada, hacia arriba o hacia abajo. Bueno, esa línea punteada me marca el error sistemático. Fíjense, acá tengo el valor verdadero y acá tengo ese valor que está en el medio, más o menos, en el medio. Está dentro de esa nube de valores que yo tomé. Ese es el error sistemático que eventualmente lo puedo corregir a posteriori, ¿sí? Por un cálculo. Pero luego tengo toda esta serie de valores que fueron dándose hacia arriba o hacia abajo por una simple cuestión de errores aleatorios que se suman o se restan al error sistemático y que me da una nube de valores, ¿sí? Me da una incertidumbre de la medición. Esa franja entre el valor más chico y el valor más grande que medí la llamo incertidumbre, que es la dispersión de valores debidas al error aleatorio. Y vamos a hablar de otro error también que se produce debido al operador en particular y que solamente se produce en los instrumentos de tipo analógico, que ya vamos a ver dentro de poquito de qué se trata un instrumento analógico, pero que ustedes conocen muy bien seguramente, han visto muchos instrumentos analógicos. Por ejemplo, el termómetro de mercurio que utilizan para tomar la temperatura corporal. El error de paralaje se produce en los instrumentos que tienen una aguja de medición. Fíjense, lo que tengo acá en la parte de arriba, ¿sí?, es un medidor de temperatura, ¿sí? Básicamente es el termómetro de la pava eléctrica de mi cocina. Le tomé 3 fotos a ese instrumento y la tomé desde 3 ángulos diferentes. Observen la del centro, yo puedo ver que la temperatura es de 20 grados. Pero si se fijan la de la izquierda o la de la derecha, que fueron tomadas con la cámara en otro ángulo, pueden ver que el de la derecha prácticamente leo 21 y el de la izquierda está entre 20 y 21, pero no es 20. ¿Sí? Eso es lo que se denomina error de paralaje. ¿Sí? ¿Qué es esto? Como la escala no está pegada a la aguja, sino que está más abajo para evitar el rozamiento, por supuesto. Entonces, de acuerdo a cómo yo coloque mis ojos con respecto a la aguja, voy a observar por perspectiva la aguja corrida hacia un lado o hacia el otro, mejor dicho, la escala corrida hacia un lado o hacia otro. Ese error de perspectiva me da un distinto valor que el operador percibe de la medición. Eso se denomina error de paralaje, por la posición de los ojos del operador con respecto a la aguja y la escala. La forma correcta de medir es con los ojos perpendiculares a la aguja. Lo mismo lo pueden ver acá abajo con un voltímetro, donde según con qué ángulo mire la aguja, puedo ver 190 volt o 200 o inclusive menos de 190, de acuerdo a la forma en que el operador se sitúe con respecto a la aguja y la escala. Ahora, ¿cómo sabemos si el instrumento que estamos utilizando está funcionando bien? Si la medición está dentro del rango de error que me dice la especificación del instrumento. Dicho en criollo, ¿cómo sabemos si el instrumento está midiendo bien? ¿Sí? Y eso se hace de una sola manera, contrastándolo con patrones. ¿Qué es un patrón? Un patrón es un elemento de la ingeniería que está contrastado contra las definiciones que tiene cada unidad de medición. De alguna manera, ya vamos a ver un poco más adelante los distintos patrones mundiales de medición, pero, por ejemplo, lo que le muestro aquí a la derecha, ese cilindro brillante, eso es un kilogramo patrón. ¿Sí? Esa es la unidad de masa, ¿sí? Es un patrón secundario. Contra ese kilogramo patrón se deben contrastar todos los patrones secundarios, ¿sí?, o todas las balanzas que se utilizan en la industria, sabiendo que este elemento
en determinadas condiciones de temperatura, por supuesto, y de presión, representa lo que universalmente se considera un kilogramo. Entonces, lo que yo acá le estoy mostrando son un patrón de longitudes, bloques de medición, fíjense que existe un certificado de calibración, un patrón de capacitancia, un patrón de resistencia, un patrón de frecuencia, un patrón de presión, un patrón de tiempo. Cada país tiene laboratorios de metrología donde mantiene sus patrones de comparación. Contra esos patrones de comparación se deben contrastar los instrumentos y eventualmente calibrarlos. Y existe en cada país una entidad estatal que se encarga del mantenimiento de los patrones nacionales que o se reproducen en el laboratorio o eventualmente cada tanto tiempo se deben contrastar contra los patrones internacionales. En Argentina, el principal elemento de mantenimiento de los patrones de medición es el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que se encuentra en el Parque Tecnológico Miguelete, en el norte en el límite norte de Capital Federal. También, por ejemplo, otro de los patrones, el patrón de tiempo de la Argentina, está en el Observatorio Naval, que depende de la Marina, que está en la Costanera Sur. Entonces, yo necesito que mi instrumento, el instrumento de medición que utilice para mis procesos productivos o para mis transacciones, esté adecuadamente calibrado y que tenga un certificado de calibración que me diga que esa calibración es válida por un determinado periodo de tiempo, luego del cual vencido tengo que volverlo a mandar a contrastar y o a calibrar. ¿Por qué marco el I/O? Porque hay instrumentos que pueden calibrarse, en general los electrónicos pueden calibrarse, y elementos de medición que no se pueden calibrar, que cuando están fuera de especificación simplemente hay que reemplazarlos. Bien, entonces, este proceso de calibración es importante, y como es importante también la ley indica cuándo un instrumento obligatoriamente debe estar calibrado. En una transacción comercial, ¿sí? Tiene que haber algún ente en el Estado, por ejemplo, en general las municipalidades, que se tienen que encargar de verificar que los elementos que se utilizan en el comercio estén adecuadamente calibrados, que la balanza del almacenero, del verdulero, del supermercado, del hipermercado, efectivamente estén calibradas contra patrones para que cuando nosotros compremos 1 kilo, efectivamente nos den 1 kilo. Porque si nos dan de menos, están de alguna manera robándonos, porque no nos están dando algo por lo cual nosotros estamos pagando. ¿Sí? En servicios, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo operarios, por ejemplo, recolección de fruta o recolección de verdura, donde yo le pago al operario por la cantidad de kilos, ¿sí?, que recolectó, ¿sí? Entonces, ahí tengo que esa balanza que voy a utilizar para medir el trabajo efectivo del operario, la tengo que tener bien calibrada y certificada, ¿sí? Entonces, en todas aquellas actividades que pueden tener temas técnico-económicos y legales, resultado de la medición que se tome, el instrumento tiene que estar adecuadamente calibrado y certificado. Cuando realizo una medición, tengo que tener en cuenta una serie de temas. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les hablé del 5W2H? Bueno, aquí también se aplica, porque medir es un proceso de la ingeniería y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a medir? ¿Por qué lo tenemos que medir? ¿Quién lo va a medir? ¿Dónde se va a efectuar la medición? ¿Cuándo se va a realizar la medición? ¿Con qué elementos se realizará la medición? ¿Y cuáles son los costos asociados a la realización de dicha medición? Y ustedes me podrán decir, pero tanta cosa para medir una mesa de cocina. Y sí, la verdad que para medir una mesa de cocina es mucho. Pero los ingenieros a veces tomamos mediciones complejas. Imagínense que la provincia de Neuquén quiere levantar un dique para generar energía hidroeléctrica sobre el río Aluminé.
y nos encarga a nosotros, estudio de ingeniería, que hagamos un estudio de factibilidad para ver si es económicamente factible, viable y conveniente realizar una obra hidroeléctrica sobre el río Aluminé para generar energía eléctrica. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que medir en ese caso? En ese caso vamos a tener que medir la cantidad de agua que trae el río. ¿Y por qué? Y porque yo tengo que generar un embalse de determinada altura para que esa energía potencial de la columna de agua se me convierta en energía cinética que me mueva la turbina que genera electricidad. Entonces yo necesito saber cuánta agua trae el río y necesito saber en qué lugar me conviene colocar la central hidroeléctrica, dónde tengo que levantar el dique. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Medir el caudal del río. Y no lo tengo que medir en un lugar con una sondita. Tengo que medirlo en varios lugares a lo largo del cauce del río y tengo que medirlo mucho tiempo a lo largo de varios años. ¿Por qué? Porque el agua del río depende de las nevadas. Y si depende de las nevadas, en un año de poca nieve voy a tener poca agua y en un año de mucha nieve voy a tener mucha agua y por lo tanto el aprovechamiento energético que puedo hacer de ese río va a variar de un año a otro y tengo que ver que aún en las peores condiciones la cantidad de agua que transporta ese río sea adecuada para justificar la inversión que significa multimillonaria en dólares construir una represa hidroeléctrica. Entonces, son mediciones donde voy a tener que enviar, ¿sí?, a los técnicos en helicóptero, a lomo de mula, en un Land Rover, a un montón de lugares de difícil acceso, a colocar los instrumentos que van a medir el caudal de agua. Voy a tener que contratar un vínculo satelital, ¿sí?, para que las mediciones de ese instrumento, que está absolutamente solo en el medio de la nada, me transmitan los valores a un centro de gestión donde haga la recolección de los datos de medición. Un vínculo satelital cuesta dinero. Los instrumentos para colocar en sitios inhóspitos cuestan dinero. Las baterías, las pantallas, las celdas solares para cargar las baterías, el mantenimiento de todos esos elementos cuestan plata, ¿sí? Por lo tanto, ahí tengo que hacer un muy buen análisis antes de armar mi plan de medición para ese tipo de cosas. Y entonces, ahí sí, estas 7 preguntitas son importantes. Un concepto que siempre confundimos y que tenemos que tener claro es la diferencia entre la palabra exactitud y la palabra precisión, porque muchas veces las confundimos. Exactitud significa que el valor que estoy midiendo es cercano a mi teórico valor verdadero. En cambio, hablar de precisión significa que la medida es repetible. Mido 30 veces y las 30 veces mido más o menos lo mismo. Y no quiere decir que la medición sea exacta. Por ahí tal vez la medición tenga un error gigantesco, pero es repetible. Cuando es repetible es precisa. Cuando tiene bajo error es exacta. Se explica muy bien con el tiro al blanco. Fíjense, acá tengo el bendito disco del tiro al blanco y fíjense que acá los balazos dieron todos juntitos, pero lejos del centro. Entonces acá tuve muy buena precisión, pero muy baja exactitud, porque le tendría que haber pegado acá y le pegué acá. Tengo un error muy grande. Fíjense en este caso. Todos los balazos o todos los flechazos los pegué cerca del centro. Tuve buena exactitud, le pegué al centro, pero fíjense que están todos dispersos. Si están todos dispersos, mi precisión fue baja. En este caso, en cambio, tengo alta precisión y alta exactitud. Las di todas en el centro y todas juntitas. Y en este caso tengo malas las dos cosas, porque le erré por mucho al centro, por lo tanto tuve mala exactitud, baja exactitud, y están todos dispersos los valores, por lo tanto tampoco tuve buena precisión. En la práctica, nunca hablamos, tenemos la manía, asumo que yo también la tengo, de hablar de precisión cuando tendríamos que hablar de exactitud. Características de los instrumentos de medición. Bien. Un rango de indicación expresa los valores límites inferior y superior que mide el instrumento. Por ejemplo, con un termómetro
de mercurio de los que usan para medir la temperatura corporal, ustedes saben que la temperatura máxima que pueden medir, no tengo un termómetro presente delante mío, pero puede estar alrededor de los 43-44 grados. Más allá de eso, no mide, ¿sí? Y la temperatura mínima que puedo medir debe estar en el orden de los 34-35 grados. Menos de eso, el termómetro de mercurio para medir temperatura corporal no mide. Entonces, ese es el rango de indicación de un instrumento de medición. El límite superior del termómetro de mercurio serán 43 grados y el límite inferior de medición serán 34 grados. Entonces mi rango de indicación es de 34 a 43 grados. Intervalo de medición es la diferencia entre los dos valores, entre el límite superior y el límite inferior. Si tengo 43 y tengo 34, el intervalo de medición va a ser 43 menos 34, que si no me equivoco es 9. 9 grados. Valor de la división. Es la diferencia entre los valores de dos marcas sucesivas de la escala. Por ejemplo, en la regla que utilizan habitualmente para los trabajos de la universidad usaban en la secundaria, la diferencia entre dos rayitas sucesivas es un milímetro. Entonces, el valor de la división de una regla común es de 1 milímetro. Bien. Sensibilidad. La sensibilidad es algo muy aplicado a instrumentos analógicos, donde yo tengo una aguja que se mueve. Es la relación de la respuesta del instrumento al cambio de la variable medida. O sea, cuántos grados se mueve la aguja con relación a una variación dada del parámetro que está midiendo. Y por último, la resolución es el cambio más pequeño que en el elemento medido, el cual el instrumento responderá correctamente. O sea, el valor más chiquitito que puedo medir con ese instrumento, ¿sí? En el caso de la regla, seguramente el valor más chiquitito que puedo medir es 1 milímetro. Menos de 1 milímetro no mide. Bien, vamos a hablar de los tipos de instrumentos. Los instrumentos analógicos, ¿sí?, que existen desde hace muchísimo tiempo y que nunca morirán, ¿sí? Un instrumento analógico que ustedes seguramente conocen y tienen unos cuantos en la casa, ¿sí?, es un instrumento donde la medición se obtiene por la comparación de un elemento móvil mecánico contra una escala, ¿sí? Básicamente una agujita que se mueve sobre una escala. Es típico, por ejemplo, aquí vemos el velocímetro de un auto, donde la aguja se mueve sobre una escala dibujada sobre una superficie plana y me va marcando el valor de la medición, ¿sí? Acá tenemos un termómetro, acá tenemos un medidor de presión atmosférica, acá tenemos un voltímetro. Bien, de este instrumento, el velocímetro, donde tengo la escala marcando acá 90 grados, perdón, 90 grados, disculpen, 90 kilómetros por hora, ¿sí? Y tengo acá las indicaciones de 80 y de 100 kilómetros sobre hora sobre la escala, ¿sí? El proceso, es medio gracioso el término, pero el proceso de dibujado de una escala sobre una superficie plana se llama tarado. Las escalas se taran, ¿sí? ¿Cuál sería la resolución de este velocímetro, por ejemplo? Pueden ver que la menor división de la escala son 5 kilómetros por hora. Por lo tanto, la resolución de este velocímetro es de 5 kilómetros por hora. Bien. Instrumentos digitales. Estos son los que le gustan a todo el mundo porque leo directamente. No tengo que comparar nada. En el analógico yo tengo que comparar la posición de la aguja contra una escala, ¿sí? Tengo que tratar de no equivocarme de escala, si es multiescala. En cambio, acá directamente leo, ¿sí? La indicación del instrumento digital, ¿sí?, es directamente, la veo en un display, ¿sí?, en un display donde tengo directamente los números, los dígitos que tengo que leer y la coma decimal y la unidad. Está todo juntito ahí. Leo todo. Estos no tienen partes móviles en general, ¿sí?, y son siempre electrónicos. Acá vemos un calibre digital.
Acá vemos una balanza y acá vemos un multímetro, que es el típico elemento de medidas eléctricas, que se llama multímetro porque puede medir múltiples magnitudes eléctricas en el mismo aparato. Bien, hablemos ahora de las ventajas y desventajas de cada uno. Y en este cuadro, donde tengo acá las desventajas y ventajas del analógico y acá de los digitales, tomémoslo con pinzas, porque hay determinados conceptos que la tecnología o la calidad del producto muchas veces hacen que haya cierta ambigüedad. Por ejemplo, los instrumentos analógicos tienen como ventaja, dice acá, el bajo costo, lo cual es cierto. Pero hoy día, dado que los instrumentos digitales son fundamentalmente electrónicos y la producción de electrónica con las automatizaciones y los procesos industriales cada vez más automatizados y la producción masiva cada día son más baratas, hoy día hay instrumentos digitales muy baratos, que pueden ser tanto o más baratos que un instrumento analógico. Por supuesto que no estoy hablando de altísimas calidades, pero sí me voy a encontrar con instrumentos digitales muy baratos. Entonces, el tema del costo hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas para ver si efectivamente estamos hablando de lo mismo. En general, los instrumentos analógicos no requieren alimentación. O sea, la misma magnitud que estamos midiendo es la que mueve la aguja. En el caso de un voltímetro de aguja o de un instrumento eléctrico de aguja, lo que sucede es que a través de la interacción entre campos magnéticos y corrientes eléctricas yo puedo hacer mover la aguja de manera similar a cómo se movería el eje en un motor. Entonces, la misma magnitud medida es la que me está haciendo mover la aguja del instrumento. En general son simples, o no tanto, ¿sí? Y permiten algo muy importante, que es esto, que es el vistazo rápido. Por ejemplo, si ustedes están andando en la ruta y necesitan saber si tienen que parar a cargar combustible, a ustedes en realidad no les interesa si en el tanque tienen 40 litros, 35 litros o 45 litros. Les interesa saber que más o menos, ¿sí?, lo que tienen en el tanque les alcanza. Entonces, fíjense que ningún indicador de combustible de ningún auto habla de litros. Simplemente le da mitad, 3/4, tanque lleno, 1/4 y la zonita roja al final que les dice que están con poco combustible y no necesitan más. Y entonces, pegando un simple vistazo a la aguja, ustedes ya saben. Imagínense un caso extremo. El tablero de un avión de 4 motores. Está absolutamente plagado de instrumentos, ese tablero. Y el piloto tiene que tomar muchas veces decisiones rápidas basados en el estatus en que están esos instrumentos, porque le están dando el perfil de vuelo, la reserva de combustible, la velocidad del viento y un montón de parámetros que hacen a la seguridad y al vuelo de ese avión. Si los instrumentos del tablero del avión fueran digitales, ver el valor de todos los instrumentos llevaría mucho tiempo, porque lo tendría que leer. En cambio, si yo tengo instrumentos analógicos con aguja, yo puedo hacer lo mismo que hago con el medidor de combustible de un auto. De un vistazo rápido yo puedo ver todo y sé qué instrumento tiene la aguja más abajo y qué instrumento tiene algún riesgo, ¿sí? Por supuesto que en un avión del siglo XXI y de los últimos 20 años del siglo XX, ni loco van a encontrar un instrumento analógico puro en el tablero de un avión moderno, ¿sí? Pero lo que van a ver son unos grandes displays de LED y ahí dibujada la escala analógica y la aguja para permitir el vistazo rápido. O sea, tengo el instrumento analógico simulado en una pantalla digital. Desventaja de los analógicos. Si quiero un instrumento analógico de muy alta precisión, y fíjense que ya ahí me estoy equivocando en el término, tendría que decir de gran exactitud, ¿sí? Normalmente son caros. ¿Por qué? Porque la electrónica baja día a día, pero la mecánica de alta calidad no. Otra desventaja, los instrumentos analógicos tienen error de paralaje por
la perspectiva de la aguja. Evidentemente los digitales no, ¿sí? Si un instrumento analógico, como es el operador el que tiene que leer sobre la escala, es susceptible de error y puede leer mal, interpretando mal las marcas de la escala, y peor si el instrumento analógico es multiescala, que se suele dar. Y por último, y lo más importante, un instrumento analógico no se puede automatizar. ¿A qué me refiero? En la industria, muchos procesos de medición son automatizados. ¿Qué es esto? El instrumento no está manejado por un operador, sino por un servidor, por una computadora, donde hay un software corriendo que le va a dar a través de una interfaz de comunicaciones, puede ser un puerto USB, puede ser un puerto serie o puede ser algún otro tipo de interfaz industrial que le manda una orden al instrumento para que el instrumento mide y le devuelve el valor al servidor, a la computadora, que lo almacena en una base de datos con alguna otra información adicional. Evidentemente esto puede hacerse si el instrumento es digital. Si el instrumento es analógico, es imposible. Bien, vamos a los digitales. Pueden ser de alta resolución, o sea, yo puedo realmente medir con instrumentos digitales, ¿sí?, un voltaje con 6 decimales, ¿sí?, con una gran resolución, ¿sí? Puedo medir medidas muy exactas, muy exactas. Por supuesto, no tiene error de paralaje. Dice rápidos, y rápido también es un tema discutible, ¿sí? ¿Por qué es discutible? Porque depende cómo lo usemos, ¿sí? Si yo coloco un instrumento analógico, un instrumento digital de los que tienen múltiples rangos en la función autorrango, probablemente sea más lento que un analógico. Si yo lo coloco en un rango fijo, evidentemente va a ser rápido. Pero de vuelta, en cada circunstancia tenemos que hacer el análisis. ¿Automatizables? Sí, mucho de eso ya tiene incorporada. Hasta instrumentos hoy día, hasta instrumentos de muy bajo costo, tienen incorporada una interfaz de automatización para conectarse con una PC. Acá dice más caros. De nuevo, hoy en día, con la producción industrial automatizada y la producción masiva, no necesariamente son más caros. Seguramente si estoy hablando de un instrumento de laboratorio de alta calidad va a ser caro, pero hay muchos instrumentos de uso genérico que son baratos. ¿Requiere alimentación? Seguro. Todos los instrumentos digitales son electrónicos, por lo tanto vamos a necesitar pilas o baterías o una conexión a la red eléctrica. Y por último, son de difícil lectura si la magnitud es inestable, ¿sí? O sea, si lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy midiendo varía, ¿sí?, varía rápidamente, la lectura digital va a variar. Tal vez los últimos dígitos que estoy leyendo va a estar saltando. Voy a ver, mido ahora y me da 25,42 y mido 5 segundos después y dice 25,44 y mido 10 segundos después y dice 25,1 y va a estar continuamente variando porque va a depender del momento en que tome la muestra, ¿sí? En un analógico eso no sucede. ¿Por qué? Porque como es mecánico, tiene inercia debido a la masa y por lo tanto la aguja no puede moverse al ritmo de una variación rápida. Entonces tengo naturalmente una integración que hace que la aguja quede fija y me dé una integración y me dé el valor medio de esa variación y me permita medir más fácilmente un valor, una medida que es inherentemente inestable. Bien, eso es todo lo que tenía que decirle por hoy. Muchas gracias.